¿Todos me están oyendo bien? Perfecto, muy bien. Entonces, buenas noches, Lady Joana, María Eugenia, Danilo. Vamos a iniciar el encuentro sincrónico de hoy, 15 de octubre de 2019. Bueno, creo que lo importante de hoy es profundizar un poco los temas macroeconómicos que nos van a ayudar a entender la segunda entrega del momento 2, la entrega del momento 2, que tiene que ver con el análisis que hacemos del Producto Interno Bruto. Ya lo cambiamos, ya si ustedes pueden revisar, el link ya está habilitado, ya no hay problema, les voy a mostrar exactamente cómo lo tienen que hacer. Ustedes están viendo acá el momento 2, ya cambiamos el link. Entonces aquí ya tienen el link de las cuentas nacionales, cuentas trimestrales. Esto no los va a llevar no a descargar una base de datos completa, sino a la página del DANE, donde van a poder descargar los anexos. El anexo desde el gasto, y se les descarga un archivo en Excel y seguimos con la misma instrucción de usar los datos con correcciones estacionales. Solamente ahorita tiene que ser. ¿Tienen alguna duda? Si quieren de una vez ir probando. Mientras preparo aquí la presentación. Wendy Paola, es que si usted descarga el documento, va a encontrar la tabla completa con datos desde 2000, desde el año 2000. Ahí las puede encontrar. Vamos a ver, voy a compartirles de la ruta completa. Es que tengo aquí un problema con el computador.
Entonces, listo. Nos va a llevar a esta página. Y acá está precios, está el anexo estadístico. Si ustedes descargan el anexo estadístico, van a encontrar los datos. Esos datos. Y acá está, desde 2005 hasta 2019 proyectado. 2018 proyectado los últimos trimestres. 2017 cuando aparece PES proyectado. Fíjense que los datos desde 2017 no están actualizados. Entonces por eso les pedimos que hagan el análisis 2010-2011 que están. Y ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente. Tenemos un punto de vista que analiza el crecimiento económico basado o determinado mejor por la demanda agregada. Ese es un punto de vista keynesiano. Recuerden ustedes que John Maynard Keynes fue un economista inglés que después de la Gran Depresión fue llamado para proponer una intervención. Y él lo que dijo fue, miren, ante la Gran Depresión que sucedió porque el Estado no estaba pendiente de lo que estaba sucediendo, entonces él sugirió un Estado que estuviera más atento a la producción. Es lo que llamamos ahora el keynesianismo. Fue una propuesta para evitar la llegada de las políticas de economía de planificación central, es decir, el socialismo y el comunismo que estaban latentes y con una gran presión y estaban muy de moda en Europa. Entonces, para detener la entrada a los países de libre mercado de esas medidas de planificación central, él dijo, debe haber una sociedad de mercado, pero con un Estado que intervenga y que esté pendiente y que vele por el crecimiento económico. Por eso de ahí sale, de esa propuesta de John Maynard Keynes, sale la política económica que básicamente se divide en monetaria, fiscal, cambiaria, que está relacionada con la monetaria, y con la comercial, y de esa política monetaria, de esa propuesta de macroeconómica, todo eso es pura macroeconomía. Sale la definición de la demanda agregada, o Y, como la llaman algunos libros, el ingreso de la nación, que está dado por C más I más G más X. ¿Qué son cada uno de estos? Como ustedes ya lo saben, C es igual al consumo, que es de los hogares,
Y es igual a la inversión, que es de las empresas. Aquí tenemos a los dos agentes económicos individuales, hogares y empresas. E, que es la base para Keynes. G es la base del crecimiento económico, que es el gasto público. Y X, que son las exportaciones netas, que son básicamente la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Es decir, lo que vendemos menos lo que compramos. Y de ahí se saca la demanda agregada. Eso es lo que indica cuál es el crecimiento de un país y a eso se le denomina el Producto Interno Bruto. Entonces es muy importante. Con lo que ustedes van a descargar el archivo de Excel, pues lo que se les pide es que analicen todos estos factores. Entonces la idea es estar muy pendientes de qué es lo que pasa con estos componentes. El consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones. La idea es que jueguen con ese Excel y que puedan hacer gráficos, analizar tendencias, crecimiento. Es un análisis muy sencillo, que requiere muy pocas habilidades realmente de Excel, pero mucho análisis económico que ustedes han aprendido acá en Fundamentos de Economía. Dice, a ver, revisemos porque tiene razón. Tun, tun, tun. Ah, dice del primer trimestre del año 2000, primer trimestre de 2011 y arrancamos de 2005, sí, tiene toda la razón. Vamos a hacerlo 2005-2011 para que no tengan que analizar esa base de datos tan grande. Entonces, cuando ustedes revisen su archivo, arranca en 2005 y la base son precios corrientes 2015. Arrancan y analizan primer trimestre de 2005 y primer trimestre de 2011. Ya se hizo la corrección en la tarea para que ustedes tengan más claridad sobre eso. Lo que sucede, había un tema con el archivo en el DANE, pero ya le escribí al DANE para que me ayudara a corregir esa base de datos. Es bueno que ustedes tengan esa base de datos apenas la tenga porque ya le escribí al DANE para mirar qué pasó con el enlace que había antes y podamos tener acceso a esa base de datos, se las haremos llegar. Pero para el efectos de este ejercicio funciona esta nueva enlace que yo les acabo de compartir. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a poner una nueva página.
Entonces, hablemos un poco de la política monetaria. La política monetaria es manejada, la política monetaria y la política cambiaria. Es una función del Banco de la República. ¿Recuerdan en el momento 1 que hablamos del Banco de la República, parte de momentos, la historia del dinero, la historia de la banca central? Es una función constitucional del Banco de la República, proteger el poder adquisitivo de los colombianos. Y de ahí sale la política monetaria y la política cambiaria, que se maneja a través de la tasa de interés. Como yo les comentaba, el último viernes de cada mes se reúne la Junta Directiva del Banco de la República y toma decisiones frente a la tasa de interés. Bajar la tasa de interés o decir bajar la tasa de interés. ¿Qué pasa con bajar la tasa de interés? Vamos a llamar I. La tasa de interés. Cuando bajamos la tasa de interés, lo que estamos haciendo es dándole un mensaje a la banca comercial, a la banca privada, que también puede bajar la tasa de interés. Y la tasa de interés se baja, que baja la banca comercial o la banca privada es de captación, que son los ahorros, y de colocación, que son los créditos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo bajo la tasa de interés de captación? ¿Qué mensaje le estoy dando a la economía? Que es que se va a pagar muy poco por el ahorro y se va a cobrar muy poco por los créditos. Entonces, eso desestimula el ahorro y estimula el crédito. ¿Qué se busca con bajar las tasas de interés? Que haya mayor consumo y mayor inversión por parte de los agentes privados. Entonces recuerden la ecuación de A igual a Y igual a C más I más G más X. Entonces lo que se está diciendo es, señores hogares, consuman más y señores empresarios, inviertan más. Les vamos a prestar a más barato y no les vamos a dejar que, pues no les vamos a, a estimular que ustedes dejen su plata guardadita en los ahorros, que la muevan. Entonces, bajar la tasa de interés lo que ayuda es a mover la economía. Mover la economía. La otra decisión es subir la tasa de interés y lo mismo. Sube para la captación y sube para la colocación. Y eso lo que hace es disminuir el consumo y disminuir la inversión. Y de eso se trata la política monetaria. Pero ahora, ¿qué pasa? Hay otra política, es la política fiscal, que tiene que ver con los ingresos y gastos de la nación. Es decir, con esta G, el gasto del gobierno. Entonces, ¿qué busca el gobierno? Pues aumentar sus ingresos y disminuir sus gastos, sus costos de funcionamiento, mejor. Porque aumentar sus ingresos significa
¿Qué vamos a aumentar? Vamos a aumentar impuestos. Podemos aumentar, pues digamos que directamente lo que hace el gobierno es para aumentar impuestos para poder tener más ingresos, para poder aumentar el gasto. Entonces, la justificación de aumentar el gasto público es a través del aumento de los impuestos. O también puede utilizar los rendimientos financieros de sus cuentas de ahorro, el ahorro que tiene el gobierno, o las utilidades o beneficios de sus empresas, las empresas del Estado. Entonces, por ejemplo, Ecopetrol, que es gran parte del Estado. Ustedes saben que hace unos años se socializó un porcentaje muy bajo de Ecopetrol, pero el 70% de la compañía sigue siendo pública, sigue siendo del gobierno, y esa compañía tiene unas utilidades. Cuando esa compañía tiene utilidades, esas utilidades se reinvierten a través y se reinvierten en la sociedad a través del gasto público. Pero también esas empresas pueden tener pérdidas. Y esas pérdidas lo que significan es una disminución en el gasto público. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna intervención adicional? ¿Sí? Bueno. Entonces, es importante que todo eso lo tengan ustedes en cuenta en el análisis, qué es lo que está pasando con las decisiones que toma el Estado del gobierno. Entonces, que toma el gobierno en el caso de la política fiscal y el Banco de la República en el caso de la política monetaria. Ahora, esta X tiene que ver también con algo que llamamos la... Voy a escribir de nuevo acá. Ecuación. Dijimos entonces que X son las exportaciones netas, que son la diferencia entre exportaciones y importaciones. Y ahí entramos entonces a analizar o la otra parte de la política económica, que es la política cambiaria. La política comercial y la política cambiaria. La política comercial, que está en manos del gobierno, a través del Ministerio de Comercio, y la política cambiaria, que también es del Banco de la República. La política cambiaria, básicamente, es la relación de cambio entre la moneda local, que para nuestro caso es el COP, se llama así en los mercados internacionales, el Colombian Peso, o el peso colombiano. Y la moneda de referencia internacional, que para la mayoría de los casos y las transacciones, la mayoría de todas las transacciones comerciales en Colombia es el US dólar o el dólar estadounidense.
Eh, el Banco de la República, ¿cómo interviene en esa política cambiaria? No estamos en una economía de planificación central donde es el Estado el que impone y el que decide cuál es la relación de cambio. Tampoco estamos en una economía dolarizada donde no hay política cambiaria porque no hay una relación entre moneda local y moneda de referencia internacional. Estamos en una economía de mercado y el Banco de la República lo que hace es actuar como un agente económico con mucha influencia y se maneja con las leyes de oferta y demanda. Básicamente, es términos sencillos, es que si el precio de la moneda de referencia está subiendo, está en crecimiento, eh, se necesita que haya abundancia de esa moneda para que el precio disminuya, es decir, que haya muchos dólares en la economía para que ese precio disminuya. ¿Y qué hace el Banco de la República? Para poner muchos dólares en la economía, compra títulos, valores, compra bonos del gobierno, bonos del tesoro. Entonces, para disminuir lo que se llama la tasa representativa del mercado, la TRM, compra los famosos TES o hace otras operaciones financieras y comerciales para poner dólares en la economía. Saca de su cartera, de su bolsillo, dólares a comprar cosas, títulos, valores, bonos del tesoro para para que en la economía haya muchos dólares. Entonces, recoge esos papeles que son activos de largo plazo y los convierte en efectivo, los compra y le da a los tenedores de esos papeles los dólares. Entonces empieza a haber abundancia de dólares en la economía. También libera las reservas internacionales que tiene para hacer inversión, para poner a mover la economía, poner dólares en la economía. Y para aumentarla, de tasa representativa del mercado, pues sale a lo contrario, a vender. Entonces, cuando vende papeles, recoge dólares. Suena muy sencillo, no es tan sencillo, es muy complicado porque no es como salir a comprar y vender, porque para salir a comprar y vender no solamente hay que tener plata, tener los títulos para venderlos o la plata para comprarlos, sino que el mercado quiera comprarlos y quiera venderlos. Lo difícil de salir a vender los bonos del tesoro es un tema que es bueno que ustedes lo investiguen. En la página del Ministerio de Hacienda y del Banco de la República hay buena documentación sobre eso, pero que ustedes profundicen y amplíen los temas. Pues hay que tener esos papeles deben tener un valor interesante y ese valor se da desde la seguridad que tienen esos papeles y eso lo da la estabilidad económica y política que tenga el país. También una acción que se toma para el tema de o mejor, la razón por la cual se preocupan por la política cambiaria, tiene que ver con el tema de las exportaciones netas. ¿Qué pasa con un dólar muy alto? Un dólar alto o un dólar en crecimiento favorece a quienes están exportando. Es decir, estimula la exportación. Un dólar bajo favorece al importador. ¿Por qué? Si yo soy un exportador, produzco cosas en el país y las vendo en los mercados internacionales. Y en los mercados internacionales me pagan en dólares. Yo traigo esos dólares a la economía colombiana que no está dolarizada, sino que los convierto en pesos colombianos. Y si esos dólares cada vez valen más pesos, es decir, que el dólar tiene un valor mayor, pues me favorece como exportador. Pero no me favorece como importador, porque si yo soy un importador, estoy comprando cosas del exterior, bienes y servicios del exterior, y los compro en dólares. Y cuando convierto eso a pesos, y si el dólar está cada vez más caro, pues no me sirve, no me favorece como importador, porque mis pesos cada vez, voy a tener que utilizar cada vez más pesos
para comprar la misma cantidad de bienes y servicios. Entonces, un dólar bajo sí favorece al importador, porque quiere decir que tiene que utilizar menos pesos para adquirir esos bienes y servicios. Pero un dólar bajo desfavorece al exportador porque los dólares que le pagan por sus bienes y servicios cada vez valen menos pesos. Entonces, es un tema importante para este rubro de exportaciones netas. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí en la explicación? ¿Alguna pregunta adicional, duda, aclaración? Bueno, es importante que recordemos que tenemos agentes económicos, que son los hogares, las empresas, y aparece un tercero que es el gobierno. Y recordemos el flujo circular de la economía. Recuerden ustedes que los hogares, los hogares le dan a las empresas factores de producción. Y con esos factores de producción, las empresas le dan a los hogares, perdón por el grafiquito, pero estoy a mano alzada, bienes y servicios. Y los hogares le pagan por esos bienes y servicios a las empresas un precio. Y las empresas le pagan a los hogares por esos factores de producción con salarios, tasa de interés, si se trata del capital, y la renta de la tierra y el salario del trabajo, capital y tierra. Y el gobierno, ¿qué hace ahí? El gobierno también actúa tanto como un consumidor que también, perdón, le ofrece a las empresas factores de producción o acceso a unos factores de producción y asimismo recibe en contraprestación una remuneración por esos factores de producción, pero el gobierno también le ofrece a los hogares bienes y servicios y recibe de los hogares también una contraprestación. Es un tercer agente económico que funciona en ese flujo circular que ya no es tan circular de la economía. Bien, vamos bien hasta ahí. Entonces, estamos hablando de macroeconomía, de política económica. Recuerden ustedes que la macroeconomía es la rama de la economía que se encarga de analizar las variables agregadas. Ustedes van a empezar, creo que hoy empezaron algunos de ustedes con un módulo de política económica y allí pues están analizando todo el tema de macroeconomía. Que es bien importante para poder entender el funcionamiento de los flujos económicos.
Básicamente lo interesante de todo esto es que ustedes puedan llegar a analizar, lo que está sucediendo en el país. Entonces hay una noticia que los invito mañana a ver, RCN al mediodía, el noticiero. Va a haber un debate, un pequeño debate corto en el formato de sí o no, que tiene que ver con una noticia que está muy de moda y vamos a mirar cómo lo analizamos desde el punto de vista macroeconómico. A ver ustedes qué opinan. Hagamos un ejercicio práctico. ¿Se han oído esta noticia? Salario diferencial para jóvenes, idea que calienta el debate laboral. Los temas laborales son muy importantes dentro de la política económica. Entonces, la ANIF, que es la Asociación Nacional de Entidades Financieras o Instituciones Financieras, dice que se debe pagar el 75% del mínimo a menores de 25 años. Básicamente lo que proponen es que el primer empleo para menores de 25 años tenga una remuneración durante el primer año de un 75% del salario mínimo. A ver, ¿quién tiene el dato de cuál es el salario mínimo legal vigente en Colombia 2019? 826.000 pesos, profe. 828 dicen por acá. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Sin auxilio de transporte, ¿no? 828.116 sin auxilio de transporte. ¿Cuánto es el 75% de eso? Exactamente, sí, Wendy Paola, sí lo tiene, 828.116. Muy bien. Viene siendo algo así como 600.000 pesos. 600. $621.000 durante el primer año. Entonces, pues cualquier noticia que sea disminución del salario, pues causa, sí, 621.098, causa revuelo, pero pues la idea es analizar el porqué de esa propuesta. Entonces, para eso la teoría económica nos funciona, la política, el análisis macroeconómico nos funciona, pero también el análisis microeconómico nos funciona en esta medida. Porque resulta que lo que hablábamos ahora de las empresas, los hogares le están dando a las empresas sus factores de producción y uno de ellos es la mano de obra. La mano de obra, o como lo encontramos en los documentos, en los libros, que es la L de labor, la mano de obra. Y las empresas pagan en contraprestación pues un salario. Un salario, pero ese salario hay que analizarlo desde un concepto interesante que se llama la teoría de la productividad del trabajo. ¿Aquí está claro? Entonces no sé ustedes qué opinan. ¿Cuál es el análisis que podemos hacer de esto?
¿Opiniones? ¿Van? Claro, y entonces la realidad que conocemos ustedes y nosotros es diferente. Una persona de 25 años perfectamente ya puede estar manteniendo una familia. Pero hay una cosa, Lady, para que lo analice, y es que las empresas no buscan pagar menos porque las empresas tienen que producir más. Y si para producir más les requieren pagar más, pues están dispuestas a pagar un buen salario por una persona que tiene la experiencia y la experticia para aumentar su productividad. Entonces el salario no tiene que ver mucho con, digamos, con que se establezcan límites, sino con la capacidad que tiene la persona de generarle valor a la empresa. Entonces, lo que se asume desde el punto de vista de esta propuesta es que la persona joven no tiene la capacidad ni la experiencia para aportarle a la productividad. Es decir, que una persona que hasta ahora va a tener un primer empleo no le aporta a la productividad tanto como una persona que ya tiene la suficiente experiencia. Sí, es algo así, Wendy Pablo, pero tiene mucho que ver con todo el tema de la inversión que hacen las empresas. Lo que hablábamos en el gráfico desde el punto de vista del ingreso, la demanda agregada, el consumo de los hogares, más la inversión de las empresas. Eso es lo que mueve el Producto Interno Bruto. La productividad también es movida por la inversión que hacen las empresas y parte de esa inversión es lo que ponen para poder producir. Y uno de esos factores de producción es la mano de obra. Entonces, la empresa remunera por una mano de obra en la medida en que ese por cada peso que le están pagando, o pongámoslo así, por cada salario mínimo que le están pagando a un trabajador, ellos buscarían recuperar eso que están pagando más la ganancia o la utilidad de la empresa. Es decir, que el trabajador podría ganar más, no en la medida en que trabaje más horas, sino en la medida en que sea más productivo, que cada segundo, que cada hora que le están pagando le genere mayor valor a la empresa. Eh, no es del todo cierto, Paola, porque ningún empresario va a querer sacrificar su utilidad pagando bajos costos. Digamos que esa era una dinámica que se quedó en nuestra cabeza, que viene desde el siglo XIX y desde el siglo XX. Pero ya desde finales del siglo XX y lo que es en el siglo XXI, ninguna empresa hoy en día está dispuesta a disminuir costos ni de insumos ni de mano de obra, porque eso inmediatamente repercute en la productividad y en la competitividad. Entonces una empresa puede decir, listo, voy a pagar menos. Cuando pago menos, el empleado pues trabaja menos. Y voy a comprar insumos muy baratos. ¿Qué va a pasar? Que su producto no va a ser de calidad. Bueno, ahí Wendy tiene razón. Ese análisis es bien importante porque hay ciertos sectores, no todos los sectores de la economía, donde sí es cierto que un técnico puede ganar más que un profesional. En el sector de hidrocarburos, por ejemplo, en el sector hotelero, podemos encontrar casos de técnicos y tecnólogos en hotelería y turismo que ganan 4, 5 o 6 veces más que un profesional en administración hotelera. Y lo mismo en el sector de hidrocarburos, también se ven esos casos. El sector industrial, sobre todo cuando ese técnico tiene la posibilidad de ser experto en unas máquinas que son únicas y que generan gran volumen de producción. Pero eso se desvirtúa con la tecnología. Entonces, antes había en el sector petrolero operarios de máquinas especializadas
pero hoy en día esos operarios ya han sido cambiados por robots o con la tecnología. Entonces, ahí el único que queda vigente es el profesional, el ingeniero de petróleos que puede crear, mejorar y mantener esos equipos. El tema es la vulnerabilidad, porque existe una edad que es altamente productiva. Entonces, las edades vulnerables en el sector, en el mercado laboral, son los más jóvenes que no tienen experiencia y los mayores, los más viejos, que ya tienen unos rendimientos de productividad por el desgaste físico, mental y el desgaste de la edad, pues ya no tienen una alta productividad, pero no sucede en todos los sectores. Hay sectores donde se premia más el conocimiento y la experiencia que dan los años. Pero de todas maneras, igual en el sector en que yo me muevo, que es el sector educativo, los profesores mayores tienen mayor conocimiento, mayor experiencia, pero también llega una edad donde pues ni su cuerpo ni su cabeza funcionan tan bien, nos pasa a todos, y entonces empezamos con algo que en economía se llama los rendimientos marginales decrecientes. Es decir, que a medida que pasa el tiempo producimos cada vez menos. Entonces, ¿qué buscan las empresas? Contratar personal en ese rango de edad que es altamente productivo, y ahí es donde están las mayores remuneraciones. Por eso es que en ese momento de la vida uno tiene que hacer esos ahorros de previsión para en el futuro, cuando tenga la capacidad productiva, poder vivir de esos ahorros. Así funciona, digamos, que el tema pensional, que es otra noticia que vale la pena que revisemos, que viene ahora a repensarse con la política pensional. Pero fíjense que estamos hablando de temas macroeconómicos que nos sirven mucho para hacer el análisis de esta segunda entrega. Listo, muy bien todas las participaciones, estamos de acuerdo, es muy bueno el debate, depende de la doctrina. Hay escuelas de pensamiento económico que dicen que un salario mínimo lo que genera es desempleo. Hay otros que demuestran que no, que el salario mínimo no tiene nada que ver que no tiene un impacto ni positivo ni negativo en los niveles de empleo. Pero de eso se trata la investigación, el análisis económico. Incluso hay escuelas de pensamiento económico que dicen que no debería haber salario mínimo. ¿Qué tal esa? ¿Qué opinan ustedes? Que las empresas deben pagar lo que piensen que pueden pagar para ser productivas, y que el empleado debe tener el poder de mercado para decidir si se emplea o no, dados ciertos niveles de salario. Claro, y entonces hay que tener en cuenta también que las empresas deben invertir en la capacitación y en la formación de sus trabajadores, ya sea calificado o no calificado, mucho más si es no calificado, porque reciben a una persona que no tiene formación previa, tienen que entrenarla en un oficio o en una disciplina, y ese es tiempo que vale mucho dinero, mucho más de lo que vale pagar una universidad para una empresa. Ahí es donde viene un análisis interesante, y es la alianza que puede haber entre la academia y el sector productivo, las empresas, pero pues eso es otro debate. Bueno, hasta aquí, preguntas, dudas, aclaraciones. Muy bien, entonces a través del chat eh, de la plataforma puedo estar acompañándolos en el desarrollo si tienen dudas, o en el través del foro, si tienen dudas sobre la segunda entrega. Yo creo que ya quedó solucionado el tema del enlace.
y vamos viendo cómo vamos desarrollando esta entrega. Recuerden cuáles son las rúbricas de evaluación. Ahí están claras. Tiene razón Lady Johanna también, el sector de la construcción es bien sensible ante ese tipo de cambios salariales. Entonces, vamos analizando cómo va el tema de la entrega. Recuerden que es una entrega un poco menos, es un poco más compleja porque toca manejar la base de datos y manejar Excel. Requiere mucho más habilidades para poder hacer los gráficos, eh, pero pues todo eso lo vamos trabajando poco a poco. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones? ¿Listo? Pues muy bien, me gustó mucho las participaciones de hoy. Espero que les hayan funcionado. De todas maneras, ya saben que queda ahí guardada el encuentro sincrónico de hoy para que si quieren repasar todo lo que hablamos, está también grabado todo lo que discutimos en el chat, lo que yo les comenté, las pizarras, las explicaciones que dimos de política monetaria, de política fiscal, política cambiaria, analizar un poco el tema de demanda agregada, la producción, y estamos listos para la entrega del momento 2. Muy bien, no siendo más, me despido de ustedes. Que pasen muy buena noche. Recuerden estar pendientes del foro y del chat de, de la plataforma y profundizar sobre estos temas que hemos hablado, leer las noticias, buscar, indagar más en las bases de datos que tenemos en la biblioteca virtual, en los documentos, no quedarse solamente con lo que está propuesto en el texto guía, sino tratar de ir mucho más allá y en la medida en que ustedes leen y profundizan, pues vamos a tener la posibilidad de tener más y más preguntas, que es de lo que se trata en este tipo de formación. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos de hoy en 8. Espero que hayan descansado la semana pasada. Hasta luego y buenas noches.